En este vídeo vamos a estudiar una pregunta del tipo emparejamiento. Seguimos con el bloque de funciones y en este caso he elegido una pregunta de Wirismath y va a ser la número 8. Vamos a visualizarla. Vemos el título, el texto de la pregunta en el cual no aparece ninguna variable y nos aparecen tres gráficos y en cada uno un desplegable. Bueno, a lo que tenemos a la izquierda se le llama preguntas y a lo que aparecen en los desplegables son las posibles respuestas. En este caso tenemos 4, uno más de los que aparecen aquí, es decir, aquí podemos incluir alguna opción más de las que aparecen en las preguntas. Si desplegamos todos, veremos que efectivamente son las mismas 4 opciones para todos. Bueno, voy a contestar. Bueno, coseno, eso está mal. Exponencial y logarítmico. Vamos a comprobar. Efectivamente, tengo aquí una mal. Esta pregunta, lo que es la pregunta en sí, vale un punto. He contestado 2 y en este caso cada pregunta vale lo mismo y se ha penalizado con más o menos con un 33%, un poco más. Vamos a seguir en el mismo ejercicio y voy a hacer otro intento. Voy a corregir por si no es coseno o seno. Le damos a comprobar. Ahora ya está bien. En esta ocasión tengo 1 de 1, pero como he hecho un intento incorrecto, me ha quitado 0,10. Luego veremos cómo hay una penalización del 10%. Bueno, vamos a ver cómo se definen las preguntas por una parte con sus correspondientes respuestas. En los desplegables, lo que aparece son tipo texto llano. De aquí la expresión exponencial x y no e a la x. Veremos cómo solucionar este problema. Vamos pues a la edición de la pregunta, a ver cómo está realizada. Como siempre hay que decir dónde se almacena, en qué categoría, el nombre de la pregunta, cuál es el texto. Vemos aquí no aparece ninguna variable. Por defecto un punto, no hay mensaje de retroalimentación general. Y ahora vamos a indicarle, antes de ver lo que hay en el algoritmo, vamos a indicarle cuáles son las preguntas y las respectivas respuestas. Una primera pregunta es un gráfico. Aquí vemos que hay una variable. La respuesta exponencial de x, que correspondería a texto llano, que se puede meter directamente desde el teclado, y no aparece a la x. Esto no se podría generar en una pregunta de este tipo. Y sin embargo, aquí para las otras opciones, la pregunta vuelve a ser un gráfico. Veremos que está en la variable g2, su respuesta es la variable f2, veremos cuál es. Asimismo, la pregunta g3 con su respuesta f3 y una cuarta pregunta que no hay, pero si había una cuarta opción en el desplegable de las respuestas, esto se consigue dejando la pregunta en blanco y poniendo otra posible respuesta. Vamos a ver cómo están definidas las variables que aparecen aquí, que son las que tienen la almohadilla delante en el bloque de algoritmo. Vemos la librería de variables. Han aparecido 3 gráficos, cada uno en un tablero diferente, y eso se consigue definiendo la variable S1, S2, S3
de la misma forma, tablero, entre paréntesis, tablero, paréntesis, tablero, paréntesis, con lo cual se generarán 3 tableros diferentes. A continuación se define la función f1 como e a la x, aunque luego en el desplegable aparece exponencial x. Por eso se ha puesto aquí fijo y no con una variable. La respuesta G1 consiste en dibujar, la pregunta G1 consiste en dibujar esta función. Se consigue con el comando dibujar, le decimos dónde, en el tablero 1, S1, y dibujamos la función f1. A continuación definimos la función f2 como logaritmo de x. La pregunta sería el gráfico de esta función, G2, por tanto G2 se define como dibujar dónde, en qué tablero, en S2 la función f2. Y luego para la función f3 lo que hace es elegir al azar entre la función seno de x y coseno de x. Pero, función f3 que aparece en la tercera pregunta dibujada, ¿no? Dibujar en el tablero 3, S3, la función f3. Pero luego aparece en el desplegable otra opción, que es la f4, que no se dibuja, pero que es la que aquí no ha salido elegida, la otra opción. ¿Cómo conseguir esto? Tenemos aquí una lista de 2 elementos, seno de x y coseno de x, a la cual le vamos a extraer el elemento que ha salido anteriormente, que ha sido f3. Eso se consigue con este símbolo de división, que es la resta de conjuntos. Pero esto nos daría un conjunto formado por una lista formada por un solo elemento, del cual nos interesa precisamente es el elemento, que es el primero. De aquí que aparezca el subíndice 1. Y aquí ya no tenemos más, no hay ninguna comprobación, podríamos hacer alguna, no la vamos a hacer, damos a aceptar. Y como hemos comentado al principio, había una penalización del 10%, vamos a ver dónde está escrito, como siempre aparece aquí, penalización del 10%. Bueno, pues en esto consistiría una pregunta del tipo emparejamiento.